La Ciudad de México, bulliciosa y vibrante, se preparaba para otra noche aparentemente normal. El doctor Alejandro Vega, un médico dedicado y compasivo de 35 años, salía exhausto del Hospital General después de un turno agotador. El aire nocturno estaba cargado de una extraña electricidad, como si la ciudad contuviera el aliento antes de un gran desastre. Alejandro caminaba por las calles iluminadas por la luna llena, su mente divagando entre los casos del día y sus planes para el futuro. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Sin pensarlo dos veces, Alejandro corrió hacia el origen del sonido, su instinto de médico tomando el control. Lo que encontró en un callejón oscuro lo dejó helado. Una mujer yacía en el suelo, retorciéndose y gritando, mientras su cuerpo parecía derretirse como cera caliente. «Ayúdeme, por favor», suplicó la mujer entre sollozos. «Es mi pesadilla. Se está haciendo realidad». Alejandro intentó ayudarla, pero sus manos atravesaron el cuerpo de la mujer como si fuera humo. El horror y la confusión se apoderaron de él mientras sacaba su teléfono para llamar a una ambulancia. Antes de que pudiera marcar, la mujer se desvaneció en el aire, dejando solo un eco de su grito final. El médico se quedó paralizado, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. El callejón ahora estaba vacío, sin rastro de la mujer o de su extraña aflicción. Alejandro se pasó una mano temblorosa por el cabello, preguntándose si el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Fue entonces cuando su teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Era el hospital. La voz al otro lado de la línea sonaba frenética: «Doctor Vega, regrese inmediatamente. Está pasando algo inexplicable. Los pacientes, sus pesadillas, se están volviendo reales». Alejandro corrió de vuelta al hospital, su mente tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo. Las calles, antes tranquilas, ahora parecían cobrar vida con sombras inquietantes y sonidos imposibles. En la distancia, podía escuchar sirenas y gritos, como si la ciudad entera estuviera despertando a una nueva y terrible realidad. Al llegar al hospital, Alejandro se encontró con un caos total. Pacientes gritaban y se retorcían en sus camas, algunos rodeados por criaturas imposibles que parecían salidas de las peores pesadillas. El personal médico luchaba por mantener el orden, pero era evidente que estaban superados por la situación. La doctora Sofía Ramírez, colega y amiga cercana de Alejandro, corrió hacia él con una expresión de pánico en su rostro. «Alejandro, gracias a Dios que estás aquí. No sabemos qué hacer. Es como si el mundo se hubiera vuelto loco». Juntos, comenzaron a atender a los pacientes, tratando de separar la realidad de la ilusión. Pero con cada caso, se hacía más evidente que lo que estaban enfrentando iba más allá de cualquier explicación médica convencional. Un niño flotaba en el aire, rodeado de burbujas de colores que explotaban en destellos de luz cegadora. Una anciana gritaba mientras insectos imaginarios devoraban su piel. Un hombre de mediana edad luchaba contra un oponente invisible, sus golpes causando daño real a su entorno. Alejandro y Sofía trabajaban incansablemente, tratando de calmar a los pacientes y entender qué estaba causando este fenómeno. En medio del caos, Alejandro notó un patrón: todos los afectados parecían estar atrapados en sus peores miedos, sus pesadillas más profundas hechas realidad. Mientras la noche avanzaba, las noticias en la televisión del hospital mostraban que el fenómeno no se limitaba al hospital. Toda la Ciudad de México estaba sumida en el caos. Edificios se derretían como en una pintura surrealista, criaturas mitológicas vagaban por las calles, y el cielo mismo parecía desgarrarse, revelando visiones de otros mundos. Alejandro, exhausto y abrumado, se apoyó contra una pared, tratando de procesar la magnitud de lo que estaban enfrentando. Fue entonces cuando notó algo extraño en su propia mano. Por un momento, pareció volverse translúcida. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que ni siquiera él era inmune a lo que estaba sucediendo. «Sofía», llamó a su colega con voz temblorosa. «Creo que esto es solo el comienzo. Sea lo que sea que está causando esto, está afectando a todos. Incluso a nosotros».
Sofía lo miró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué podemos hacer, Alejandro? Esto va más allá de cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Alejandro tomó una respiración profunda, su mente de científico luchando por encontrar una explicación lógica. Necesitamos ayuda. Contacta al doctor Emilio García del Departamento de Neurología. Yo llamaré al Centro de Control de Enfermedades. Esto no puede ser solo un fenómeno médico. Debe haber algo más grande en juego. Mientras Sofía se apresuraba a hacer las llamadas, Alejandro miró por la ventana del hospital. La ciudad que amaba, que había jurado proteger como médico, estaba sumida en un caos onírico. Sabía que las próximas horas, días o incluso semanas serían cruciales. El destino de millones de personas dependía de que encontraran una solución. Con una última mirada a la escena surrealista que se desarrollaba tanto dentro como fuera del hospital, Alejandro se preparó para la batalla más difícil de su vida. Una batalla contra las pesadillas mismas, por el futuro de la humanidad. La noche que todo cambió apenas estaba comenzando, y con ella, una aventura que desafiaría los límites de la realidad y los sueños. El amanecer llegó a la Ciudad de México, pero no trajo consigo la paz habitual. Las calles, normalmente llenas de vida y movimiento, estaban inquietantemente vacías. Solo el sonido de sirenas lejanas y gritos ocasionales rompía el silencio antinatural que se había apoderado de la metrópolis. En el Hospital General, el doctor Alejandro Vega y la doctora Sofía Ramírez luchaban incansablemente por mantener el orden en medio del caos. Las salas de emergencia estaban abarrotadas de pacientes que sufrían los efectos de sus pesadillas materializadas. El aire estaba cargado de miedo y confusión, mezclado con el olor acre del desinfectante y el sudor. Alejandro, con ojeras profundas y la bata manchada de sangre, se movía de un paciente a otro, tratando de proporcionar alivio donde podía. Sus manos temblaban ligeramente, un recordatorio constante de su propio encuentro cercano con el fenómeno la noche anterior. Alejandro, gritó Sofía por encima del ruido. Tenemos otro caso en la sala 3. Corrieron juntos hacia la habitación, esquivando camillas y personal médico frenético. Al entrar, encontraron a un hombre joven cubierto de lo que parecían ser enormes telarañas. El paciente luchaba por respirar, sus ojos desorbitados por el terror. Tranquilo, estamos aquí para ayudarte, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma mientras examinaba al hombre. El tacto de las telarañas era inquietantemente real, pegajoso y resistente. ¿Puedes decirnos qué pasó? Entre jadeos, el hombre logró hablar. Estaba soñando con arañas gigantes. Cuando desperté, esto estaba por todo mi cuerpo. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas de preocupación. Este caso era diferente a los demás, los efectos de la pesadilla persistían incluso después de que el paciente había despertado. Sofía comenzó a cortar cuidadosamente las telarañas, mientras Alejandro administraba un sedante suave. Necesitamos entender qué está causando esto, murmuró Sofía, la frustración evidente en su voz. No podemos seguir tratando solo los síntomas. En ese momento, una enfermera entró corriendo a la habitación, su rostro pálido por el shock. Doctores. Tienen que ver esto. Las noticias. Los tres se apresuraron hacia la sala de descanso, donde un pequeño televisor mostraba imágenes de caos en toda la ciudad. Edificios que se derretían como en una pintura surrealista, personas que volaban sin control por los aires, y criaturas monstruosas que vagaban por las calles. La escena era como una fusión imposible entre la realidad y el mundo de los sueños más salvajes. La reportera, visiblemente alterada, hablaba con voz temblorosa. Las autoridades están pidiendo a todos los ciudadanos que permanezcan en sus hogares. Se ha declarado el estado de emergencia en toda la Ciudad de México. Los expertos aún no pueden explicar qué está causando este fenómeno que han denominado el virus de los sueños. Alejandro apagó el televisor y se volvió hacia Sofía y la enfermera. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos. Esto es más grande de lo que pensábamos. Necesitamos formar un equipo de investigación ahora mismo.
Sofía, continuó, su voz cargada de urgencia, contacta con el doctor García del Departamento de Neurología. Su experiencia en el estudio del sueño podría ser crucial. Yo llamaré al Centro de Control de Enfermedades. Necesitamos todos los recursos disponibles. Mientras Sofía salía apresuradamente para hacer las llamadas, Alejandro se acercó a la ventana. La vista que lo recibió era surreal, el cielo había adquirido un tono púrpura antinatural, y formas imposibles se retorcían en el aire. En la distancia, pudo ver lo que parecía ser un dragón sobrevolando los rascacielos. No pudo evitar pensar en su propia familia. ¿Estarían a salvo? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que él mismo sucumbiera a este extraño virus? La idea de que sus propias pesadillas pudieran materializarse le provocó un escalofrío. Con determinación en su mirada, se dirigió a su oficina. Tenían que encontrar una cura, y tenían que hacerlo rápido. El futuro de la ciudad, y tal vez del mundo entero, dependía de ello. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El doctor Emilio García, un neurólogo respetado y experto en trastornos del sueño, llegó al hospital, trayendo consigo equipos de monitoreo cerebral avanzados. Juntos, comenzaron a examinar a los pacientes afectados, buscando patrones en su actividad cerebral. «Es fascinante», murmuró Emilio mientras estudiaba los resultados. «Es como si sus cerebros estuvieran atrapados en un estado de sueño REM constante, pero con la conciencia despierta. Nunca había visto nada parecido». Mientras tanto, Sofía coordinaba con las autoridades locales y los medios de comunicación, tratando de mantener la calma en la población. Las líneas telefónicas no dejaban de sonar, con reportes de nuevos casos llegando cada minuto. A medida que el día avanzaba, se hizo evidente que el fenómeno no se limitaba a la Ciudad de México. Informes de incidentes similares comenzaron a llegar de otras partes del país, e incluso de naciones vecinas. Alejandro, agotado pero determinado, se encontró liderando un equipo de científicos y médicos de diversas especialidades. En una improvisada sala de crisis, mapas y gráficos cubrían las paredes, mostrando la propagación del virus de los sueños. «Tenemos que considerar todas las posibilidades», dijo Alejandro a su equipo. «Desde causas virales hasta fenómenos psíquicos. Nada está fuera de la mesa en este momento». Fue entonces cuando una joven periodista irrumpió en la sala, esquivando a los guardias de seguridad. «Esperen. Tengo información que necesitan escuchar». Alejandro, sorprendido por la interrupción pero intrigado, hizo un gesto a los guardias para que la dejaran hablar. «¿Quién eres tú?» «Soy Lucía Mendoza, periodista de investigación», respondió ella, jadeando. «He estado siguiendo una pista sobre un experimento secreto del gobierno. Creo que está relacionado con lo que está sucediendo». El silencio cayó sobre la sala mientras todos esperaban que Lucía continuara. La joven periodista sacó una tablet de su mochila y mostró una serie de documentos y fotografías. «Hace un mes, hubo una explosión en un laboratorio secreto en las afueras de la ciudad. Estaban experimentando con una tecnología para manipular los sueños con fines terapéuticos. Creo que accidentalmente crearon este virus». Las implicaciones de esta revelación eran enormes. Si era cierto, significaba que lo que estaban enfrentando no era un fenómeno natural, sino el resultado de la intervención humana en el tejido mismo de la realidad. Alejandro miró a su equipo, viendo una mezcla de shock, incredulidad y, en algunos casos, un destello de esperanza. Si el virus había sido creado por el hombre, existía la posibilidad de que pudiera ser detenido. «Lucía», dijo Alejandro, su voz cargada de urgencia, «necesitamos toda la información que tengas sobre ese laboratorio. Cada detalle podría ser crucial». Mientras Lucía comenzaba a compartir su investigación, Alejandro no pudo evitar sentir que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. El virus de los sueños había desatado el caos en la ciudad, pero también había abierto la puerta a un mundo de posibilidades que nunca antes habían imaginado. Con renovada determinación, el equipo se sumergió en la información proporcionada por Lucía. El reloj seguía corriendo,
y con cada minuto que pasaba, más personas caían víctimas de sus propias pesadillas. La carrera por encontrar una cura acababa de entrar en una nueva y crucial fase. El laboratorio del Hospital General zumbaba con actividad frenética. El doctor Alejandro Vega, la doctora Sofía Ramírez y el neurólogo doctor Emilio García se movían entre monitores y equipos de última generación, sus rostros iluminados por el resplandor azulado de las pantallas. El aire estaba cargado de una mezcla de tensión y esperanza mientras examinaban muestras de sangre y escáneres cerebrales de los pacientes afectados por el virus de los sueños. «Miren esto», dijo Emilio, su voz cargada de asombro y preocupación. Señaló una serie de imágenes en su pantalla, donde las áreas del cerebro asociadas con el sueño brillaban con una intensidad nunca antes vista. La actividad en la amígdala y el hipocampo es off the charts. Es como si el cerebro estuviera atrapado en un estado de sueño REM constante, pero con la conciencia despierta. Sofía se inclinó para observar mejor, sus ojos entrecerrados por la concentración. Pero eso no explica cómo las pesadillas se materializan en el mundo real. Debe haber algo más, algún factor que estamos pasando por alto. Alejandro, que había estado revisando los informes de casos de toda la ciudad, se unió a ellos. Hemos recibido informes de que los efectos del virus varían en intensidad. Algunas personas experimentan alucinaciones leves, mientras que otras. Hizo una pausa, recordando las escenas de caos que había presenciado. Otras literalmente transforman el mundo a su alrededor. El equipo guardó silencio por un momento, la magnitud de lo que enfrentaban pesando sobre ellos. Fue entonces cuando una conmoción en el pasillo llamó su atención. Voces elevadas y el sonido de una discusión se acercaban rápidamente. De repente, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Una joven mujer irrumpió en la habitación, seguida de cerca por guardias de seguridad que intentaban detenerla. «Esperen. Tengo información importante», gritó, esquivando a uno de los guardias con sorprendente agilidad. Alejandro se interpuso entre los guardias y la intrusa, su curiosidad superando momentáneamente su cautela. «¿Quién eres tú?», preguntó, estudiando el rostro determinado de la joven. «Soy Lucía Mendoza, periodista de investigación», respondió ella, jadeando ligeramente. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y excitación. «He estado siguiendo casos similares en otras partes del país. Creo que sé qué está causando esto». Los doctores intercambiaron miradas de escepticismo, pero la desesperación por encontrar respuestas los hizo escuchar. Lucía, aprovechando su atención, sacó una tablet de su mochila y comenzó a mostrar una serie de artículos y fotografías. «Hace un mes, hubo una explosión en un laboratorio secreto en las afueras de la ciudad», explicó Lucía, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla. Estaban experimentando con una tecnología para manipular los sueños con fines terapéuticos. Creo que accidentalmente crearon este virus. Las imágenes mostraban un complejo de edificios aparentemente abandonado, rodeado de vallas de seguridad y señales de advertencia. En una de las fotos, se podía ver una nube de humo elevándose desde uno de los edificios. Emilio frunció el ceño, su mente científica luchando por conectar los puntos. «Eso es fascinante, pero ¿cómo explica la manifestación física de las pesadillas? Estamos viendo alteraciones en la realidad misma». Lucía sonrió con tristeza, como si estuviera a punto de revelar algo que sabía que sería difícil de creer. «Esa es la parte más loca. Según mis fuentes, estaban trabajando en conjunto con físicos cuánticos. Teorizaban que los sueños podrían ser una ventana a realidades alternativas». Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Los científicos se miraron entre sí, tratando de procesar la información. Fue Alejandro quien finalmente habló, su voz mezclada con incredulidad y una creciente comprensión. ¿Está sugiriendo que este virus está abriendo portales a otros universos? Exactamente, asintió Lucía, su expresión una mezcla de alivio por ser escuchada y preocupación por las implicaciones de su descubrimiento. Y esos universos están colapsando con el nuestro a través de las mentes de las personas infectadas. La revelación cayó como una bomba en el laboratorio.
De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los casos más extremos, donde la realidad parecía doblarse y romperse, podrían explicarse si realmente estaban presenciando la fusión de múltiples realidades. Sofía fue la primera en reaccionar, su mente ya trabajando en las posibles soluciones. Si esto es cierto, necesitamos encontrar a los científicos de ese laboratorio. Podrían tener la clave para detener esto. Alejandro asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Lucía, necesitamos toda la información que tengas sobre ese laboratorio. Nombres, ubicaciones, detalles del experimento, todo. Emilio, continuó, volviéndose hacia el neurólogo, continúa analizando los patrones cerebrales. Busca cualquier cosa que pueda indicar esta conexión interdimensional. Sofía, tú y yo vamos a... Sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo ensordecedor. Las paredes del laboratorio comenzaron a ondularse como si fueran de goma. Instrumentos y muestras cayeron de las mesas, estrellándose contra el suelo. Por la ventana, vieron el cielo tornarse de un color púrpura antinatural, con vórtices de energía formándose en el aire. «Oh, Dios mío», susurró Lucía, su voz apenas audible sobre el caos. «Está empeorando. La barrera entre los mundos se está debilitando». Alejandro miró a su equipo, viendo el miedo en sus ojos, pero también una determinación férrea. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Tenían que encontrar una cura antes de que la realidad misma se desmoronara. «Vamos», dijo con determinación, su voz cortando a través del ruido y el miedo. «Tenemos un mundo que salvar». El equipo se movilizó rápidamente, recogiendo equipos y datos cruciales. Mientras salían apresuradamente del laboratorio, Alejandro no pudo evitar pensar en las implicaciones de lo que estaban a punto de hacer. Estaban a punto de aventurarse en lo desconocido, buscando respuestas en la intersección entre la ciencia y lo imposible. Afuera, la Ciudad de México se había convertido en un paisaje de pesadilla. Edificios se retorcían en formas imposibles, criaturas de otros mundos vagaban por las calles, y el cielo mismo parecía estar desgarrándose. Mientras se abrían paso a través del caos, Alejandro se dio cuenta de que su misión era más que salvar vidas o detener una epidemia. Estaban luchando por preservar la realidad misma, por mantener intacto el tejido de su mundo. Con cada paso que daban, el equipo se adentraba más en un territorio desconocido, donde los sueños y la realidad se entrelazaban de maneras peligrosas y fascinantes. La aventura apenas comenzaba, y el destino de la humanidad pendía de un hilo onírico. La Ciudad de México, otrora vibrante metrópolis, se había convertido en un paisaje de pesadilla. Edificios se retorcían en formas imposibles, desafiando las leyes de la física. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban pobladas por criaturas salidas de los más profundos recovecos de la imaginación humana. El cielo, un caleidoscopio de colores imposibles, palpitaba como si estuviera vivo, rasgándose ocasionalmente para revelar vislumbres de otros mundos. En medio de este caos surrealista, el doctor Alejandro Vega conducía un vehículo todoterreno, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. A su lado, la doctora Sofía Ramírez escudriñaba el paisaje cambiante, sus ojos alertas ante cualquier peligro inminente. En el asiento trasero, el doctor Emilio García y la periodista Lucía Mendoza se aferraban a sus asientos, tratando de procesar la realidad distorsionada que los rodeaba. Su destino, las ruinas del laboratorio secreto en las afueras de la ciudad, el epicentro de toda esta locura. «Cuidado», gritó de repente Sofía, señalando hacia adelante. Una bandada de pájaros con rostros humanos cruzó frente a ellos, sus gritos una mezcla perturbadora de trinos y palabras ininteligibles. Alejandro giró el volante bruscamente, esquivándolos por poco. El vehículo derrapó, pero logró mantener el control. «Esto es una locura», murmuró Alejandro, sus ojos fijos en el camino que se transformaba constantemente frente a ellos. «¿Cómo se supone que encontremos el laboratorio en medio de todo esto?» Lucía, pálida pero determinada, consultaba su tablet. La pantalla parpadeaba y distorsionaba la imagen ocasionalmente,
como si la electrónica misma estuviera luchando contra la realidad cambiante. Según mis fuentes, el laboratorio debería estar a unos 5 kilómetros de aquí. Pero con la realidad distorsionándose, no puedo estar segura de nada. Emilio, en el asiento trasero, observaba fascinado cómo las leyes de la física parecían doblarse a su alrededor. Edificios se estiraban hacia el cielo como si fueran de goma, mientras que otros se hundían en el suelo como si éste fuera líquido. Es como si cada pesadilla individual estuviera creando su propia burbuja de realidad, teorizó el neurólogo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando estas burbujas chocan? Como respondiendo a su pregunta, el cielo se abrió de repente, revelando un vórtice de energía pulsante. De él emergieron tentáculos gigantes que comenzaron a aplastar edificios cercanos. El sonido era ensordecedor, una mezcla de metal retorciéndose y gritos lejanos. «Esto es una locura», exclamó Alejandro, acelerando para evitar los escombros que caían. «¿Cómo se supone que encontremos una cura para algo así?» Sofía puso una mano en su hombro, su toque un ancla en medio del caos. «Un paso a la vez, Alejandro. Primero, encontremos ese laboratorio. Luego, bueno, improvisaremos». Después de lo que pareció una eternidad navegando por un paisaje en constante cambio, finalmente llegaron a lo que quedaba del laboratorio. Era un edificio medio derruido, sus paredes oscilando entre la solidez y la transparencia. Estaba rodeado por un campo de energía fluctuante que distorsionaba la luz a su alrededor. «Parece que el epicentro del fenómeno está aquí», observó Emilio mientras bajaban del vehículo. El aire zumbaba con una energía extraña, haciendo que el vello de sus brazos se erizara. Se acercaron con cautela a la entrada. Lucía sacó una pequeña cámara y comenzó a grabar. «Por si no salimos de esta», explicó con una sonrisa tensa, «al menos quedará un registro». Alejandro tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta. El metal se sentía extrañamente cálido bajo su mano, como si estuviera vivo. «Recuerden, pase lo que pase, manténganse juntos y...». Sus palabras se cortaron cuando cruzaron el umbral. De repente, cada uno de ellos se encontró solo en un pasillo que parecía extenderse infinitamente. La realidad se había fragmentado, separándolos en sus propias burbujas de pesadilla personal. Alejandro se encontró rodeado de pacientes agonizantes, todos culpándolo por no poder salvarlos. Sus voces se mezclaban en un coro acusador que resonaba en su mente. «Nos fallaste», gritaban. «Se suponía que debía salvarnos». Alejandro luchaba por mantener la compostura, recordándose a sí mismo que esto no era real, que era una manifestación de sus propios miedos y culpas. Sofía, por su parte, estaba atrapada en un quirófano surrealista. Los instrumentos se derretían en sus manos como si fueran de cera, mientras intentaba desesperadamente realizar una operación imposible. El paciente en la mesa cambiaba constantemente de forma, transformándose en diferentes personas que ella conocía. «Por favor, Sofía, sálvame», suplicaban con voces distorsionadas. La doctora sentía que el sudor le empapaba la frente mientras luchaba contra la creciente sensación de impotencia. Emilio se vio perdido en un laberinto de neuronas gigantes que cambiaban constantemente. Cada vez que creía haber encontrado el camino correcto, las conexiones neuronales se reorganizaban, dejándolo nuevamente desorientado. Ecuaciones y fórmulas flotaban en el aire, burlándose de él con soluciones que se desvanecían antes de que pudiera comprenderlas completamente. Lucía, la periodista, se encontró en medio de una ciudad en llamas. Intentaba desesperadamente reportar lo que veía, pero cada vez que abría la boca para hablar, las palabras se convertían en cenizas. A su alrededor, figuras sombrías la acusaban de distorsionar la verdad, de no ser capaz de contar la historia que podría salvarlos a todos. Cada uno luchaba contra sus peores miedos hechos realidad, conscientes en algún nivel de que esto era una manifestación del virus de los sueños. La clave para sobrevivir y encontrar la cura estaba en sus mentes, en su capacidad para distinguir entre la realidad y la pesadilla. «Esto no es real», gritó Alejandro, esperando que sus compañeros pudieran oírlo a través de las realidades distorsionadas. Su voz parecía perderse en el vacío,
pero se negó a rendirse. Tenemos que mantener el control. Recuerden por qué estamos aquí. En ese momento crítico, cada uno de ellos tuvo que enfrentar sus miedos más profundos y encontrar la fuerza para superarlos. Alejandro cerró los ojos, concentrándose en su propósito, salvar vidas, no solo de los pacientes que lo rodeaban, sino de toda la ciudad, de todo el mundo. Poco a poco, las voces acusadoras comenzaron a desvanecerse. Sofía, en su quirófano de pesadilla, soltó los instrumentos derretidos y se recordó a sí misma que su valor como médica no se medía por una sola operación, sino por su dedicación y compasión. Los instrumentos comenzaron a solidificarse nuevamente en sus manos. Emilio, perdido en su laberinto neuronal, dejó de luchar contra los cambios constantes y comenzó a observar los patrones. Utilizando su conocimiento científico, empezó a predecir las transformaciones, encontrando finalmente un camino a través del caos. Lucía, rodeada por las llamas de la ciudad, se aferró a su compromiso con la verdad. En lugar de tratar de hablar, comenzó a escribir en el aire con sus dedos, y las palabras comenzaron a tomar forma, sólidas y reales, cortando a través de las mentiras y distorsiones. Lentamente, dolorosamente, cada uno de ellos comenzó a romper las barreras de sus pesadillas personales. Las paredes de sus realidades separadas comenzaron a desmoronarse, y de repente se encontraron nuevamente juntos en el pasillo del laboratorio. Se miraron unos a otros, jadeando y temblorosos, pero con una nueva determinación en sus ojos. Habían enfrentado sus miedos más profundos y habían salido victoriosos. «Lo logramos», dijo Sofía, su voz cargada de alivio y asombro. Alejandro asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sí, lo hicimos. Pero esto es solo el comienzo. Ahora tenemos que encontrar la fuente de todo esto y detenerlo». Emilio, ajustándose las gafas, miró a su alrededor con curiosidad científica. «Fascinante. Parece que nuestras mentes colectivas fueron capaces de superar la distorsión de la realidad. Esto podría ser clave para encontrar una cura». Lucía, que había estado revisando las grabaciones en su cámara, levantó la vista con una expresión de sorpresa. «Chicos, tienen que ver esto». Mientras estábamos atrapados en nuestras pesadillas, la cámara siguió grabando. Y capturó algo interesante. Los cuatro se reunieron alrededor de la pequeña pantalla de la cámara. En el video, se podía ver una figura borrosa moviéndose por el pasillo, observándolos mientras luchaban contra sus pesadillas personales. La figura parecía cambiar de forma constantemente, como si no pudiera decidir qué apariencia adoptar. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Alejandro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No lo sé», respondió Lucía, «pero creo que acabamos de conseguir nuestra primera pista real sobre lo que está sucediendo aquí». Sofía, siempre práctica, señaló hacia el final del pasillo. «Miren, hay una puerta allí. Creo que deberíamos seguir adelante. Sea lo que sea esa cosa, parece que quiere que la sigamos». Con una mezcla de temor y determinación, el grupo avanzó por el pasillo. La puerta al final parecía cambiar y distorsionarse a medida que se acercaban, como si estuviera hecha de la misma sustancia que sus pesadillas. Alejandro puso la mano en el pomo de la puerta, sintiendo el metal frío y cálido al mismo tiempo. «¿Están listos?», preguntó, mirando a sus compañeros. Todos asintieron, preparándose para lo que fuera que encontraran al otro lado. Con un profundo respiro, Alejandro giró el pomo y abrió la puerta, revelando una habitación que desafiaba toda lógica y razón. Era el corazón del laboratorio, el epicentro de la locura que había engullido a la ciudad. Y en el centro de todo, flotando en un vórtice de energía pura, estaba la fuente del virus de los sueños. El equipo cruzó el umbral y se encontró en una sala que desafiaba toda lógica. Era un espacio vasto y cambiante, con paredes que parecían hechas de pensamientos líquidos y suelos que ondulaban como olas en un océano de conciencia. En el centro de la habitación, suspendido en un vórtice de energía pulsante, flotaba un objeto que parecía ser la fuente del caos, una esfera cristalina del tamaño de un melón, dentro de la cual danzaban galaxias en miniatura y sueños hechos realidad. «Dios mío»,
susurró Sofía, sus ojos Wahid con asombro y horror. ¿Qué es esa cosa? Emilio se ajustó las gafas, su mente científica luchando por comprender lo que veía. Parece ser algún tipo de condensador de realidades. Una máquina capaz de manipular la tela misma del espacio-tiempo. Alejandro dio un paso adelante, sintiendo la atracción de la esfera. Era como si lo llamara, invitándolo a sumergirse en sus profundidades. Esto debe ser lo que causó la explosión. El experimento que salió mal. Lucía, grabando todo con su cámara, notó algo en las paredes de la sala. Miren, hay ecuaciones y diagramas por todas partes. Parecen ser los planos del experimento. El equipo se dispersó por la habitación, examinando las anotaciones y diagramas que cubrían las paredes. Eran una mezcla vertiginosa de física cuántica avanzada, neurociencia y teorías que rozaban lo místico. Esto es increíble, murmuró Emilio mientras estudiaba una serie de ecuaciones. Estaban intentando crear un puente entre el mundo de los sueños y la realidad física. Pero algo salió terriblemente mal. Sofía, que había estado examinando otro conjunto de diagramas, levantó la vista con expresión sombría. Hay más. Parece que descubrieron que podían influir en los sueños de las personas. No solo observar, sino manipular activamente el subconsciente. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras procesaban las implicaciones de este descubrimiento. El potencial para el bien era enorme, pero también lo era el potencial para el abuso y la manipulación a escala masiva. ¿Quién financiaba esto?, preguntó Lucía, su instinto periodístico en alerta máxima. Un proyecto de esta magnitud debe haber requerido recursos enormes. Antes de que alguien pudiera responder, una voz resonó en la habitación, pareciendo venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Yo lo hice. De las sombras emergió una figura que todos reconocieron instantáneamente, el doctor Javier Montero, uno de los neurocientíficos más respetados del país y mentor de Alejandro. Maestro, susurró Alejandro, incrédulo. ¿Por qué? ¿Cómo pudo? Montero sonrió con tristeza, su figura fluctuando ligeramente como si no estuviera completamente en fase con la realidad. Por el bien mayor, Alejandro. Imagina un mundo sin conflictos, sin guerras. Podríamos guiar a la humanidad hacia la utopía a través de sus sueños. Eso es control mental, exclamó Sofía, horrorizada. Estaría robando el libre albedrío de las personas. Es evolución, respondió Montero, sus ojos brillando con una intensidad febril. Durante milenios, hemos estado a merced de nuestros impulsos más bajos, de nuestros miedos irracionales. Con esta tecnología, podríamos eliminar el sufrimiento, erradicar la violencia desde su raíz misma. Emilio, fascinado a pesar de su horror, no pudo evitar preguntar, ¿pero cómo? Los riesgos son incalculables. La mente humana es demasiado compleja, demasiado caótica para ser controlada de esa manera. Montero se acercó a la esfera flotante, sus manos acariciando el aire alrededor de ella como si pudiera sentir su poder. Al principio, sí. Hubo accidentes. Efectos secundarios imprevistos. Pero estamos cerca de perfeccionar el proceso. Y ustedes pueden ser parte de ello. Se volvió hacia el equipo, extendiendo una mano en un gesto de invitación. Ayúdenme a perfeccionar el proceso. Juntos, podemos reescribir la realidad. Eliminar el dolor, el miedo, la violencia. Crear un mundo perfecto. El equipo se miró entre sí, enfrentando una decisión imposible. La oferta de Montero era tentadora, un mundo sin sufrimiento, sin conflictos. Pero el costo era la esencia misma de lo que los hacía humanos. Alejandro dio un paso adelante, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Lo siento, maestro, pero el libre albedrío no es negociable. Nuestros sueños, incluso nuestras pesadillas, son parte de lo que nos hace quienes somos. Encontraremos otra manera de arreglar esto. Montero suspiró, una sombra cruzando su rostro. Esperaba que lo entendieran.
que verían la belleza de mi visión. Supongo que tendré que mostrarles. Con un gesto de su mano, la realidad a su alrededor comenzó a distorsionarse nuevamente. La esfera en el centro de la habitación pulsó con una energía cegadora, y el equipo sintió que sus mentes eran arrastradas hacia su interior. De repente, se encontraron en una versión utópica de la Ciudad de México. Los edificios resplandecían bajo un sol perfecto, el aire era puro y limpio, y las personas en las calles sonreían con una felicidad que parecía demasiado perfecta para ser real. Este es el futuro que podemos crear, dijo la voz de Montero, resonando en sus mentes. Un mundo sin dolor, sin miedo, sin conflicto. Pero a medida que observaban más de cerca, comenzaron a notar las grietas en la fachada. Las sonrisas de las personas eran demasiado amplias, sus ojos vacíos de la chispa de individualidad. Movían como autómatas, sin propósito real más allá de su felicidad programada. Esto no es vida, murmuró Sofía, horrorizada. Es una prisión dorada. Alejandro asintió, su resolución fortaleciéndose. Tenemos que detener esto. No importa el costo. Con un esfuerzo de voluntad colectiva, lucharon contra la ilusión, empujando sus mentes de vuelta a la realidad del laboratorio. La visión utópica se fragmentó a su alrededor, revelando nuevamente la sala con la esfera flotante. Montero los observaba, una mezcla de decepción y determinación en su rostro. Veo que no están listos para aceptar la verdad. Pero no importa. El proceso ya ha comenzado, y no puede ser detenido. La esfera comenzó a pulsar con más intensidad, y el equipo sintió que la realidad misma comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Estaban al borde de un precipicio, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. Alejandro miró a sus compañeros, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía. Sabía que lo que hicieran a continuación determinaría no solo su propio destino, sino el de toda la humanidad. Prepárense, dijo, su voz cargada de resolución. Estamos a punto de luchar por el alma misma de la realidad. Y con esas palabras, el equipo se lanzó hacia lo desconocido, listos para enfrentar su prueba más difícil hasta ahora. El destino del mundo pendía de un hilo onírico, y ellos eran la única esperanza de mantenerlo intacto. La realidad fluctuaba alrededor del grupo como una nebulosa de posibilidades infinitas. El doctor Javier Montero, con un brillo febril en los ojos, extendió sus brazos, su figura oscilando entre lo sólido y lo etéreo. Observen el futuro que podríamos crear, proclamó, su voz resonando con un poder sobrenatural. De repente, se encontraron nuevamente en una versión utópica de la Ciudad de México, pero esta vez la visión era más intensa, más real. Los edificios resplandecían con una belleza imposible, el aire era tan puro que cada respiración se sentía como una bendición. Las personas caminaban por las calles con una serenidad casi sobrenatural, sus rostros iluminados por sonrisas de perfecta felicidad. Lucía, siempre escéptica, fue la primera en hablar, su voz cargada de desconfianza. Esto no es real. Es solo otra ilusión, una fantasía creada para manipularnos. Montero sonrió, un gesto que mezclaba condescendencia y genuina compasión. ¿Acaso la realidad no es solo una ilusión consensuada? Lo que ven aquí es tan real como el mundo del que vienen. La diferencia es que aquí, podemos reescribir las reglas, eliminar el sufrimiento, la enfermedad, la guerra. Alejandro dio un paso adelante, su voz mezclada con dolor y determinación. Maestro, entiendo su visión. Créame, como médico, he soñado con un mundo sin sufrimiento. Pero el costo es demasiado alto. Está robando la esencia misma de lo que nos hace humanos. ¿Y qué hay del libre albedrío?, agregó Sofía, su mirada recorriendo las calles perfectas pero inquietantemente vacías de vida real. Sin conflicto, sin desafíos, ¿cómo creceremos como especie? La felicidad sin sentido no es felicidad en absoluto. El doctor Montero los miró con una mezcla de lástima y frustración. La realidad a su alrededor ondulaba, reflejando las emociones turbulentas del científico. Ustedes ven límites donde yo veo potencial ilimitado.
Piensen en las vidas que podríamos salvar, en el sufrimiento que podríamos evitar. Guerras, hambrunas, enfermedades, todo eso podría ser cosa del pasado. Emilio, que había estado observando en silencio, finalmente habló, su voz cargada de preocupación científica. Pero doctor, ¿ha considerado las consecuencias a largo plazo? La evolución de nuestra especie se basa en la adaptación a los desafíos. Sin ellos, nos estancaríamos. Además, la complejidad de la mente humana, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos causando un daño irreparable? La escena a su alrededor cambió nuevamente, esta vez mostrando un futuro distópico, ciudades en ruinas, la humanidad reducida a autómatas sin voluntad propia, moviéndose sin propósito bajo un cielo gris y opresivo. Este es el verdadero costo de tu utopía, Javier, dijo Alejandro con firmeza, señalando la desolación que los rodeaba. Una humanidad que ha perdido su chispa, su capacidad de soñar por sí misma. Hemos enfrentado nuestras pesadillas, y sí, son aterradoras. Pero también nos hacen quienes somos. Montero pareció dudar por un momento, su rostro reflejando un conflicto interno. La realidad a su alrededor fluctuó, alternando entre la utopía y la distopía. Por un instante, el equipo pudo ver al hombre detrás del científico obsesionado, un ser humano atormentado por el deseo de hacer el bien, pero perdido en su propia visión. Pero entonces, su resolución se endureció nuevamente. Ustedes no entienden. He visto los horrores que la humanidad es capaz de infligirse a sí misma. Las guerras, el genocidio, la destrucción sin sentido. This is the only way. La única forma de salvar a la humanidad es rehacerla desde cero. Con un gesto, la realidad volvió a distorsionarse. El equipo se encontró de vuelta en el laboratorio, pero ahora estaban rodeados por versiones pesadillescas de sí mismos. Cada uno se enfrentaba a una versión retorcida de su yo, una manifestación de sus miedos más profundos y sus deseos más oscuros. Si no están conmigo, tendré que neutralizarlos, declaró Montero, su voz resonando con un poder ominoso. No puedo permitir que detengan el progreso. El futuro de la humanidad está en juego. Lucía, aún grabando a pesar del caos que los rodeaba, gritó, esto no es progreso, es tiranía. Estás robando la humanidad de las personas en nombre de salvarlas. Mientras luchaban contra sus dobles oníricos, cada miembro del equipo se enfrentó a sus propios demonios internos. Alejandro vio en su otro yo al médico que había fallado en salvar vidas, atormentado por cada paciente perdido. Sofía enfrentó sus dudas sobre la ética de la ciencia, viendo una versión de sí misma que había cruzado todas las líneas morales en nombre del progreso. Emilio luchó contra su temor al fracaso académico, enfrentándose a una versión de sí mismo que había falsificado resultados para ganar reconocimiento. Y Lucía se vio confrontada por una versión de sí misma que había sacrificado la verdad por la fama, vendiendo su integridad al mejor postor. En medio del caos, Alejandro tuvo una epifanía. «Escuchen todos», gritó, su voz cortando a través de la cacofonía de la batalla. Nuestros miedos, nuestros fracasos, son lo que nos hace humanos. Son nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Con un esfuerzo colectivo de voluntad, comenzaron a repeler a sus dobles. Alejandro abrazó su compasión, reconociendo que no podía salvar a todos, pero que cada vida que tocaba importaba. Sofía reafirmó su compromiso con la ética, entendiendo que el verdadero progreso no podía venir a costa de la humanidad. Emilio aceptó que el fracaso era parte del proceso científico, una oportunidad para aprender y crecer. Lucía se aferró a su integridad, recordando que la verdad, por dolorosa que fuera, era siempre el camino correcto. La realidad a su alrededor empezó a estabilizarse, las pesadillas retrocediendo ante la fuerza de su determinación colectiva. Montero, viendo su plan desmoronarse, hizo un último intento desesperado. Corrió hacia la esfera cristalina en el centro de la habitación, sus manos extendidas para activar algún tipo de secuencia final. Si no puedo salvar a la humanidad, entonces que el caos reine. Dejaré que cada mente cree su propia realidad. Alarmas comenzaron a sonar, el laboratorio temblando como si estuviera a punto de desmoronarse. Emilio,
analizando rápidamente los datos en las pantallas parpadeantes, gritó: «Está sobrecargando el sistema. Va a liberar el virus a escala global». El equipo se lanzó hacia la consola, luchando contra la distorsión de la realidad y sus propios miedos materializados. Tenían segundos para detener el apocalipsis onírico que estaba a punto de desatarse. Mientras Alejandro y Sofía forcejeaban con Montero, tratando de alejarlo de la esfera, Emilio y Lucía trabajaban frenéticamente en la consola. Sus mentes científica y periodística se unieron, descifrando códigos y desentrañando el intrincado sistema que Montero había creado. El destino del mundo pendía de un hilo, y la línea entre el sueño y la realidad nunca había sido tan delgada. En esos momentos críticos, cada miembro del equipo tuvo que recurrir a todo lo que habían aprendido, a toda su fuerza interior, para enfrentar no solo a Montero, sino a la naturaleza misma de la realidad. El laboratorio se había convertido en un vórtice de realidades colapsantes. Alejandro y Sofía forcejeaban con el Dr. Montero, mientras Emilio y Lucía trabajaban frenéticamente en la consola principal. El aire chisporroteaba con energía onírica, y la realidad misma parecía estar desgarrándose a su alrededor. «Nos quedan 30 segundos antes de que el virus se libere globalmente», gritó Emilio, sus dedos volando sobre el teclado. Gotas de sudor corrían por su frente mientras luchaba por descifrar los complejos algoritmos que controlaban la máquina. Lucía, filmando con una mano y tecleando con la otra, añadió con urgencia: «Necesitamos una contraseña para abortar el lanzamiento. Debe haber alguna pista en los documentos que encontramos». Montero, aún luchando contra Alejandro y Sofía, rió amargamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y determinación. «Nunca la obtendrán. El mundo necesita esto. Necesita ser liberado de sus propias limitaciones». Alejandro, sosteniendo a su antiguo mentor, tuvo una idea desesperada. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en ese instante de conexión, supo que ella entendería. «Sofía, usa el virus contra él. Haz que enfrente su peor pesadilla». Sofía dudó por un segundo, el peso de la decisión ética aplastándola. Usar el virus contra Montero sería jugar con las mismas reglas que él, manipular la mente de otro ser humano. Pero con el destino del mundo en juego, actuó. Utilizando los controles neuronales del laboratorio, proyectó el peor miedo de Montero en su mente. El efecto fue instantáneo y devastador. Montero gritó, cayendo de rodillas. A su alrededor, la realidad se distorsionó, mostrando un mundo en el que su experimento había tenido éxito, pero con consecuencias catastróficas. La humanidad, despojada de libre albedrío, vagaba como zombies sin alma. Ciudades enteras se habían convertido en prisiones mentales, donde cada individuo vivía en su propia burbuja de falsa felicidad. «No, no puede ser», murmuró Montero, horrorizado ante su visión. Lágrimas corrían por su rostro mientras contemplaba el resultado final de sus ambiciones. «Esto no es lo que quería, no es lo que soñé». Alejandro, viendo la oportunidad, se arrodilló junto a su antiguo mentor. Su voz era suave pero firme, cargada de compasión pero también de urgencia. «Es lo que sucederá si no nos ayudas, maestro. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto. Ayúdanos a detener esto». Con lágrimas en los ojos, Montero asintió débilmente. La locura que había nublado su juicio parecía disiparse, reemplazada por una claridad dolorosa. La contraseña es Morpheus Lament. El lamento de Morfeo, por los sueños que se volvieron pesadillas. 10 segundos, gritó Emilio, su voz cargada de pánico. Lucía tecleó la contraseña frenéticamente, cada segundo pareciendo una eternidad. La pantalla parpadeó, procesando la entrada. Por un momento terrible, pareció que no funcionaría. Pero entonces, las palabras que todos anhelaban ver aparecieron: secuencia abortada. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación, pero la calma duró poco. El laboratorio comenzó a temblar violentamente, las paredes ondulándose como si fueran de gelatina. «El sistema está colapsando», advirtió Emilio,
sus ojos Wahid con alarma mientras estudiaba las lecturas en la pantalla. La barrera entre realidades se está desmoronando. Sofía, analizando rápidamente los datos, exclamó: necesitamos un ancla. Algo que estabilice la conexión entre el mundo onírico y el real. De lo contrario, toda la realidad podría desmoronarse. Alejandro miró a su equipo y luego a Montero, quien yacía exhausto en el suelo. Tomó una decisión que sabía que podría costarle todo. Yo lo haré. Usaré mi mente como puente. No, hoy gritó Sofía, el terror evidente en su voz. Es demasiado peligroso. Podrías quedar atrapado entre mundos para siempre, o peor aún, tu mente podría despedazarse. Pero Alejandro ya se estaba conectando a la máquina principal. Los cables se enroscaron alrededor de sus sienes como serpientes metálicas. Es la única forma. Ustedes tienen que salir de aquí y asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Mientras el equipo luchaba con la decisión, la realidad a su alrededor se fragmentaba cada vez más. Criaturas de pesadilla y paisajes imposibles se entremezclaban con el laboratorio. El suelo bajo sus pies se volvía líquido, luego sólido, luego etéreo. Alejandro, conectado a la máquina, comenzó a experimentar todas las pesadillas del mundo simultáneamente. Su cuerpo convulsionaba, pero su mente luchaba por mantener la cordura. Vio ciudades ardiendo, monstruos devorando soles, y la soledad infinita del vacío cósmico. Pero también vio sueños de esperanza, niños riendo, amantes reunidos, y mundos naciendo de la nada. Sofía, con lágrimas en los ojos, trabajaba frenéticamente para estabilizar su conexión. Sus manos volaban sobre los controles, ajustando parámetros y redirigiendo flujos de energía. Aguanta, Alejandro, susurraba, como una plegaria. No te atrevas a dejarnos. Emilio monitoreaba los signos vitales de Alejandro, que fluctuaban peligrosamente. Su actividad cerebral está off the charts, informó, la preocupación evidente en su voz. Está experimentando siglos de sueños en cuestión de segundos. Lucía documentaba todo, determinada a que el sacrificio de Alejandro no fuera en vano. Su cámara capturaba cada detalle del caos que los rodeaba, cada expresión de dolor y determinación en el rostro de Alejandro. Montero, recuperando algo de su antiguo vigor, se unió al esfuerzo. «Puedo ayudar a guiarlo a través del laberinto mental», ofreció, su voz cargada de arrepentimiento y determinación. «Es lo menos que puedo hacer». A medida que Alejandro se sumergía más profundamente en el abismo entre mundos, experimentó vislumbres de realidades alternativas, vidas no vividas y posibilidades infinitas. Vio versiones de sí mismo que habían tomado diferentes caminos, un Alejandro que nunca dejó su pueblo natal, otro que se convirtió en un famoso pianista, y otro más que eligió el camino del mal. En el núcleo de todo, encontró una verdad universal, el poder del sueño colectivo de la humanidad. La capacidad de imaginar, de crear, de transformar el mundo a través de la voluntad y la imaginación. Con un último esfuerzo sobrehumano, Alejandro canalizó ese poder. Una onda de energía pura emanó de su cuerpo, expandiéndose por el laboratorio y más allá. Las realidades fragmentadas comenzaron a reordenarse, los monstruos de pesadilla se desvanecieron, y el tejido mismo del espacio-tiempo pareció surcirse a sí mismo. Sofía, Emilio, Lucía y Montero observaron asombrados cómo el caos se disipaba. El laboratorio dejó de temblar, y la atmósfera se llenó de una calma sobrenatural. «Lo está logrando», exclamó Emilio, sus ojos fijos en los monitores. «Las lecturas se están estabilizando. La realidad está volviendo a la normalidad». Lucía, aún grabando, susurró con asombro, «Es como si estuviera reprogramando la realidad. Sanando las grietas entre los mundos». Montero, con una mezcla de admiración y remordimiento, murmuró, «Increíble. Ha logrado lo que yo solo soñé, pero de la manera correcta. No imponiendo su voluntad, sino, armonizando». Sin embargo, la alegría fue efímera. Los signos vitales de Alejandro comenzaron a decaer rápidamente. Su cuerpo se volvía translúcido,
como si estuviera desvaneciéndose de la existencia. «Lo estamos perdiendo», gritó Sofía, corriendo hacia la máquina. Su mente está sobrecargada. Si no hacemos algo, se perderá entre los mundos para siempre. En ese momento crítico, Sofía tomó una decisión audaz. Se conectó a la máquina junto a Alejandro, entrelazando su mente con la de él. «No te dejaré ir», susurró, mientras los cables se enroscaban alrededor de su cabeza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Emilio, alarmado por la acción de su colega. «Compartiendo la carga», respondió Sofía con determinación. «No lo dejaré solo en esto. Juntos, podemos encontrar el camino de vuelta». Dentro del vórtice mental, Sofía encontró a Alejandro, una figura solitaria en medio de un mar de sueños y pesadillas. Le tendió la mano, y juntos comenzaron a navegar de vuelta a la realidad. Mientras tanto, en el laboratorio, Emilio y Lucía trabajaban frenéticamente para mantener estables las conexiones. Montero, redimido, utilizaba su conocimiento para guiarlos, susurrando instrucciones y ajustando parámetros. Pasaron segundos que parecieron eternidades. El laboratorio fluctuaba entre la solidez y la etereidad, como si la realidad misma contuviera el aliento, esperando el resultado. Finalmente, con un destello cegador, la máquina se apagó. Alejandro y Sofía abrieron los ojos simultáneamente, jadeando como si hubieran emergido de las profundidades del océano. ¿Funcionó?, preguntó Alejandro débilmente, su voz apenas un susurro. Lucía se asomó a una ventana cercana y vio la ciudad, normal y pacífica bajo el amanecer. Los edificios estaban intactos, las calles libres de criaturas de pesadilla. En la distancia, pudo escuchar el familiar sonido del tráfico matutino y el canto de los pájaros. «Sí», respondió con una sonrisa de alivio, lágrimas de alegría formándose en sus ojos. «Lo lograron. El mundo está a salvo». El equipo se abrazó, exhausto pero triunfante. Habían salvado al mundo de una pesadilla literal, pero sabían que su trabajo apenas comenzaba. Las implicaciones de lo que habían descubierto y experimentado eran enormes. Montero, cabizbajo pero con una nueva determinación en sus ojos, se acercó al grupo. «Lo siento. Por todo. Estaba tan cegado por mi visión que no vi el daño que estaba causando. Si me lo permiten, me gustaría ayudar a reparar el daño que he causado». Alejandro, apoyándose en Sofía, miró a su antiguo mentor. Su voz era débil pero firme: «Todos cometemos errores, maestro. Lo importante es cómo los corregimos. Hay mucho trabajo por hacer, y necesitaremos toda la ayuda posible». Mientras el sol se alzaba sobre la Ciudad de México, iluminando un mundo que había estado al borde del caos, el equipo contempló su siguiente movimiento. Habían detenido la crisis, pero quedaban muchas preguntas por responder y lecciones por aprender. 6 meses después de los eventos en el laboratorio, la Ciudad de México bullía con una energía renovada. En la superficie, la vida parecía haber vuelto a la normalidad, el tráfico fluía por las avenidas, los parques se llenaban de familias disfrutando del sol, y los mercados rebosaban de color y vida. Sin embargo, para aquellos que sabían dónde mirar, los ecos del virus de los sueños persistían, sutiles pero innegables. En un moderno edificio de oficinas en el corazón de la ciudad, reconvertido en el Centro de Investigación y Tratamiento de Fenómenos Oníricos, CITFO, el doctor Alejandro Vega se preparaba para una reunión crucial. Frente al espejo del baño, ajustó su corbata y observó su reflejo. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noche sin dormir, pero había una nueva determinación en su mirada, una fuerza forjada en el crisol de la experiencia. A su lado, la doctora Sofía Ramírez revisaba los últimos datos en su tablet. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, ahora estaba recogido en una cola de caballo práctica. Las últimas semanas habían sido un torbellino de descubrimientos y desafíos. ¿Estás listo para esto?, preguntó Sofía, su mano rozando suavemente la de Alejandro. El gesto, pequeño pero significativo, hablaba de un vínculo forjado en las profundidades de la mente colectiva. Alejandro asintió, una pequeña sonrisa en sus labios.
tanto como se puede estar para cambiar el mundo, otra vez. Juntos, salieron del baño y se dirigieron a la sala de conferencias. El pasillo estaba decorado con obras de arte surrealistas, donadas por artistas que habían experimentado visiones extraordinarias durante la crisis. Cada pintura era un recordatorio vívido de los mundos que se habían entrelazado brevemente con el suyo. Entraron en la sala, donde los esperaban el doctor Emilio García, Lucía Mendoza, ahora una reconocida periodista científica, y, para sorpresa de algunos, el doctor Javier Montero. El antiguo mentor de Alejandro había aceptado colaborar bajo estricta supervisión como parte de su redención, su brillante mente ahora dedicada a entender y mitigar los efectos residuales del virus de los sueños. Bienvenidos, comenzó Alejandro, su voz cargada de autoridad y respeto. Hemos recorrido un largo camino desde aquella noche en el laboratorio, pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Emilio tomó la palabra, proyectando gráficos y diagramas en la pantalla principal. Su entusiasmo científico era palpable mientras explicaba: los casos residuales del virus han disminuido en un 85% desde nuestro último informe. La mayoría de las personas afectadas han vuelto a la normalidad, con solo recuerdos borrosos de sus experiencias. Hizo una pausa, ajustándose las gafas antes de continuar. Sin embargo, estamos viendo un fenómeno interesante en un pequeño porcentaje de la población. Las imágenes en la pantalla cambiaron, mostrando escáneres cerebrales de varios pacientes. Áreas específicas brillaban con una actividad inusual. Algunas personas han desarrollado habilidades, explicó Emilio, su voz mezclando asombro y precaución. Precognición limitada, telepatía en sueños, incluso casos aislados de manipulación de la realidad a pequeña escala. Un murmullo recorrió la sala. Lucía, quien había estado documentando estos casos para un documental, añadió: el público está dividido. Algunos ven estas habilidades como el próximo paso en la evolución humana. Otros temen que sea el preludio de una nueva crisis. Montero, quien había permanecido en silencio hasta ahora, habló con voz cargada de arrepentimiento y esperanza. Lo que intentamos forzar, la naturaleza lo está haciendo de forma gradual y natural. Es fascinante y aterrador a la vez. Sofía intervino, su tono firme pero compasivo: nuestra prioridad debe ser entender y ayudar a estas personas. No podemos permitir que el miedo o la ambición nublen nuestro juicio nuevamente. Hemos visto de primera mano lo que puede suceder cuando se juega con fuerzas que no comprendemos completamente. Alejandro asintió, recordando su propia experiencia en el vórtice entre realidades. Las pesadillas aún lo visitaban ocasionalmente, pero también lo hacían visiones de posibilidades infinitas. Propongo establecer un programa de apoyo y estudio voluntario. Necesitamos aprender de esto, no temerle. La discusión se prolongó durante horas, debatiendo ética, metodología y las implicaciones a largo plazo de sus descubrimientos. Al final, llegaron a un consenso: el CITFO se expandiría, ofreciendo apoyo médico y psicológico a los afectados, mientras investigaba cuidadosamente las nuevas habilidades manifestadas. Mientras el equipo se preparaba para implementar su plan, Alejandro se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que había estado tan cerca de la destrucción. El sol de la tarde bañaba los edificios en tonos dorados, y por un momento, pudo ver ecos de la utopía que Montero había soñado. Pero esta vez, la belleza era real, imperfecta pero auténtica. Sofía se unió a él, entrelazando sus dedos con los suyos. Su conexión, forjada en las profundidades de la mente colectiva, era un recordatorio constante de lo que habían ganado y lo que habían arriesgado. ¿En qué piensas?, preguntó ella suavemente, su voz un ancla en el mar de posibilidades que ahora veía constantemente. Alejandro sonrió, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y asombro. ¿En qué quizás, después de todo, estamos viviendo en el sueño más grande de todos, el de la evolución humana? Hemos abierto una puerta que no puede cerrarse, y ahora debemos aprender a caminar por ese nuevo mundo. Lucía, captando el momento con su cámara, comentó: sabes, cuando comencé a investigar esta historia, pensé que estaba persiguiendo la pesadilla del siglo. Resulta que podría ser el amanecer de una nueva era.
Emilio, uniéndose al grupo, añadió con una sonrisa: con gran poder viene gran responsabilidad. Tendremos que ser los guardianes de este nuevo mundo, asegurándonos de que estos dones se usen para el beneficio de todos. Montero, observando desde una distancia respetuosa, finalmente se acercó. Su rostro mostraba las líneas del arrepentimiento, pero también una nueva determinación. Les debo más de lo que puedo expresar. Mi ambición casi destruye todo lo que amamos. Espero poder compensar mis errores ayudando a guiar este nuevo camino. Alejandro puso una mano en el hombro de su antiguo mentor, un gesto de perdón y nueva confianza. El futuro se construye con los sueños del presente, maestro. Y ahora, más que nunca, necesitamos soñadores responsables. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el horizonte en tonos dorados y púrpuras, el equipo contempló el camino que tenían por delante. Sabían que enfrentarían nuevos desafíos, dilemas éticos y descubrimientos asombrosos. El virus de los sueños había cambiado el mundo para siempre, pero también había despertado el verdadero potencial de la humanidad. Y mientras Alejandro, Sofía, Emilio, Lucía y Montero se preparaban para liderar esta nueva frontera, una cosa estaba clara: el sueño más grande apenas estaba comenzando. Afuera, la ciudad zumbaba con vida, sus habitantes inconscientes de los hilos oníricos que ahora tejían la tela de su realidad. En algún lugar, alguien estaba teniendo un sueño que podría cambiar el mundo. Y esta vez, estarían listos para guiarlo hacia un futuro brillante. La historia terminan con Alejandro mirando una última vez por la ventana antes de volverse hacia su equipo. Vamos, dijo con una sonrisa, tenemos trabajo que hacer. El futuro nos espera, y es tan brillante como nos atrevamos a soñarlo. Y así, el equipo se dispuso a enfrentar los desafíos que les esperaban, guardianes de un nuevo amanecer para la humanidad, donde los sueños y la realidad se entrelazaban en una danza infinita de posibilidades. Fin.